Masejet Baba Batra, Flamedale de Amudalef 34a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del DAF anterior. Dice la Gemara, Ha'u de amarle Jabre, Mai bait behayar'a, amarle minach zavnit va'achaltia shene chazaka, aitechat zahada da'achalat la chene. La Gemara trae el siguiente caso. Una persona, por decir Reubén, estaba ocupando una tierra y obviamente estaba obteniendo beneficios de ella, estaba plantando y cosechando. Viene Shimón y le dice a Reubén, oye, ¿qué haces tú aquí? Esta es mi tierra. Le responde Reubén, sí, esta es tu tierra, pero yo ya te la compré. Y a pesar que no tengo un documento de compra y venta como prueba, no lo necesito, porque ya llevo usando esta tierra los años necesarios para crear una jazaká de carcá, o sea, ya llevo usándola 3 años. Para que este argumento sea efectivo, necesita Reubén traer 2 testigos que llevo usándola, esta tierra, 3 años. Y efectivamente logró traer un testigo, pero no los 2. Y por lo tanto, como no tiene 2 testigos, le quitamos la tierra a Reubén y se la damos a Shimón. ¿Qué pasa respecto a las frutas? Los frutos que Reubén tuvo beneficios hasta el momento. Eso es lo que la Gemara va a analizar a continuación. Dice la Gemara, Sabur Rabbanan Kameh de Abaye Lememar, Hainu Naska de Rabiaba, de Au Gabra, de Hataf Naska Mejabre, Atale Kameh de Rabiami, Aviyati Rabiaba Kameh, Aitechat Sada de Michtaf Hatfa Mine, Amarle Im, Hatfi, Vedidi Hatfi, Amar Rabiami, Ejini Dainua Dayane Lehaidina, Lishalem, Leikatrasade, Liftere, Ikahatzada, Lishteba, Amar Michtaf Hatfa, Vekevan de Amar de Hatfa, Veleke Gazlan. Amar Rabiaba, Have Mechuyav Shvua Sheno Yachal Ishava, Vejola Mechuyav Shvua Sheno Yachal Ishava, Meshalem. Expliquemos esta parte. La Gemara comenta que los alumnos de Abayé pensaron comparar el caso que mencionamos antes con el caso que acabamos de leer ahorita, que es el caso de lingotes de plata de Rabiaba. Y de ahí aprender, del caso del lingote de Rabiaba, aprender para el caso nuestro, qué hay que hacer respecto a las frutas. ¿Cuál es el caso del lingote de plata de Rabiaba? El caso es el siguiente. Una persona, por decir Reubén, vino y arrebató un lingote de plata de su compañero, por decir Shimón. Viene Shimón, se presenta enfrente de Rabiami y le dice a Rabiami, oye Rabiami, Reubén me arrebató un lingote de plata, o sea, lo demanda. Y con Rabiami se encontraba Rabiaba. Y están los 2 litigantes. Por un lado está Reubén y está Shimón. Repito, Shimón dice que ¿qué? Reubén me arrebató un lingote de plata, o sea que Shimón es el demandante, Reubén es el demandado. Viene Shimón, ¿sí? El demandante, y trae un testigo, no 2, un solo testigo que ¿qué? Que efectivamente Reubén le arrebató el lingote de plata. Y Reubén argumenta y dice lo siguiente, sí, reconozco que se lo arrebaté, pero es mío. Él me lo había robado a mí, por eso se lo arrebaté. Rabiami, después de escuchar a ambos lados, se puso a pensar y dijo, no sé qué los jueces dirían en un caso como estos. ¿Por qué? Obligar a Reubén a pagar, no puedo. ¿Por qué no puedo obligar a Reubén a pagar por el lingote de plata? Porque no hay 2 testigos que se lo arrebató. Y ya que no hay 2 testigos, pues debería de creerle a Reubén que no obstante lo arrebató, pero era de él. ¿Por qué? Porque tiene un migo. Si él hubiese querido mentir, hubiese podido decir que hubiese podido decir, nunca se lo arrebaté. El hecho que dijo que se lo arrebató y porque era mío, deberíamos de creerle. Entonces no tenemos cómo obligarlo a pagar.
Por otro lado, exentar a Reubén de pagarlo, basándonos en que le creemos al argumento de Reubén porque tiene migo, tampoco podemos decir eso, porque no es un buen migo en verdad. ¿Por qué? ¿Cuál es el migo? Deberíamos de creerle que cuando dice, lo arrebaté, pero es mío, ya que si hubiese querido mentir, hubiese podido decir, nunca lo arrebaté. No puede decir eso. ¿Por qué? Porque ya que tiene un testigo en contra, no obstante no se le crea ese testigo para obligarlo a pagar, pero se le crea ese testigo para obligarlo a jurar que no lo arrebató. Entonces tú dices, hubiese podido decir un mejor argumento que nunca lo arrebató. No es un mejor argumento porque si dice eso tiene que jurar, ya que hay un testigo. Eso no es un buen migo. Entonces, ¿qué me vas a decir? Listo, no lo obligamos a Reubén a pagar, no lo exentemos, pero obligámoslo a jurar que no lo arrebató. Tampoco puedes. ¿Por qué tampoco puedes? Porque él mismo dice él mismo reconoce que sí lo arrebató, solo que es de él. Entonces no puedes obligarlo a decir no puedes obligarlo a jurar que no lo arrebató. Es como si fuese obligar a un gazlán a jurar sobre algo. ¿No le crees a un gazlán? Rabbi Ami no sabe lo que hacer. Ahí es cuando se metió Rabbi Abba, que estaba presente también ahí, y dijo Rabbi Abba, Rabbi Ami, ¿sabes cuál es el dictamen en este caso? En este caso es un caso que la persona, Reubén, técnicamente, o mejor dicho, debería de jurar. ¿Por qué? Porque hay un testigo, y un testigo, no obstante, no se le cree para dictaminar algo, pero sí se le cree para generar un juramento. Y ya que técnicamente no puede jurar, porque él mismo reconoce que sí lo arrebató, aquí el juramento él debería jurar que no lo arrebató, y él reconoce que sí lo arrebató, por lo tanto tiene que pagar. Como la ley que dice, cualquier persona que tiene que jurar y no puede jurar técnicamente, como el caso nuestro, tiene que pagar. Entonces aquí también tiene que pagar. Ese es el caso del lingote de plata de Rabbi Abba. Entonces los alumnos que estaban con Abayé pensaban decir que el caso nuestro es igual. También el caso de Reubén, que hay un testigo. O sea, aparentemente ese testigo lo obliga a jurar. ¿Sí? ¿Qué le obliga a jurar? Que él nunca comió las frutas. Y él no puede decir eso porque él mismo dijo que él no puede jurar eso. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que se lo compró a Shimón y lo usó, o sea, comió las frutas por 3 años. Entonces, ya que no puede jurar, debería de pagar por las frutas. Así querían decir los alumnos de Abayé. Sin embargo, vino Abayé y les dijo, no es buena comparación. Amarle o Abayé, midami, Hatam saade leorue kaate, kiate achrina baade mafkina lamine. Ajá, le sayue kaate, kiate achrina mukmina la viade. El aidam yaha de Rabbi Abba, lejat saada o le tarte sheneu le pere. Le dice a Abayé a sus alumnos, no pueden comparar el caso que vimos al principio de la clase con el caso del lingote de plata de Rabbi Abba. ¿Por qué? Porque en el caso del lingote de plata de Rabbi Abba, y es obvio esto, ¿sí? El testigo ¿viene para qué? Para perjudicar al demandado. Para perjudicar al demandado, a Reubén, que dice que sí se lo arrebató. Bueno, y no lo perjudica suficiente porque necesitas ¿cuánto? 2, pero definitivamente el argumento de ese testigo perjudica en contra del demandado. Y si agrega un testigo adicional sobre ese, ahí que decimos, el demandado se perjudicó oficialmente y tiene que pagar. En ese caso, es que decimos que tiene que jurar, y ya que no puede jurar, porque él mismo reconoce, tiene que pagar. Pero aquí, en el caso nuestro que vimos al principio de la clase, ¿sí? Cuando Reubén está ocupando una tierra y está argumentando que él la compró y Shimón le dice es mía, y él le responde, no, yo la compré, y trae un testigo que la usó por 3 años. Ese testigo está argumentando a favor de ¿quién? Shimón está demandándolo, es mía. Y Reubén es el demandado. Él dice, no, yo no me demandes así porque yo te la compré y ya le gustó 3 años. Dice, déjamela, no me demandes, no me la quites, no tienes el derecho de demandarme. En ese caso, el testigo que viene y dice que sí lo usó por 3 años, ¿eso es a favor de Reubén o en contra? A favor. Y si traes un segundo testigo que dice lo mismo, efectivamente, ¿Reubén va a tener que pagar? No. ¿Reubén no va a tener que regresar a la tierra? No. Reubén se va a poder quedar con la tierra. Entonces, en este caso, ese testigo no le va a causar un juramento y si no puede jurar, tener que pagar. O sea, todo lo que vimos en Rabbi Abba es cuando el testigo está en contra, es un argumento en contra del demandado, eso le causa un juramento y si no jura, paga. Pero aquí no es en contra.
Si queremos comparar el caso de Rabbi Abba, del lingote de plata, tenemos que compararlo con el caso que Reubén está ocupando la tierra y dice que es de él y ya lo usó 3 años. Y Shimón le dice, no es mía. Y viene Reubén y logra traer solo un testigo, pero no solo un testigo que lleva usándolo 3 años, sino un testigo que lleva usándolo 2 años. De tal manera que si viene un segundo testigo que hace el mismo testimonio, ¿qué pasa? Se le quita a Reubén. O sea que el argumento del primer testigo es en contra de Reubén. Ahí es que lo comparamos con Rabbi Abba, que efectivamente tiene que jurar. Si no puede jurar, tiene que pagar las frutas. Pero el caso nuestro, que un testigo, repito, sí, que un testigo está diciendo, que nada más hay un testigo, pero ese testigo está diciendo que Reubén lo usó por 3 años, eso es a favor completamente de Reubén. Y si hay un segundo testigo que dice lo mismo, a favor de Reubén, ahí no decimos, por eso no lo podemos comparar con el caso de lingote de plata. Seguimos. Ha'u arba davu mintzu ala betre. Hay amar didihi, ve hay amar didihi. Atajad minayu lebedina. Ve amar tifsua ademaitina saade de didihi. ¿Tafsinan o lo tafsinan? Rabuna amar tafsinan, Rabiuda amar lo tafsinan. Azal, velo ashkach saade, amar leu afkua, bejol dalim gabar. ¿Mafkinan o lo mafkinan? Rabiuda amar lo mafkinan, Rapapa amar mafkinan. Veilgeta, lo tafsinan. Veija de tafaz, lo mafkinan. Escuchen este caso nos habla sobre la halajá de Kol de Alim Gabar, ¿sí? Que ya lo mencionamos en la clase anterior. Lo voy a explicar nuevamente aquí. El caso es el siguiente. Hay un barco en el río, ¿sí? Y hay 2 personas, pongamos el nombre de las 2 personas, Reubén y Shimón, que están discutiendo entre ellos a quién le pertenece. Reubén dice es mío, Shimón dice es mío. Es importante este punto. Ninguno de ellos estaba en posesión del barco. Ninguno tenía hazaká sobre el barco. Porque Kol de Alim Gabar es cuando ninguno tiene hazaká. Si uno ya tiene, ya cambia la cosa. Ya no es Kol de Alim Gabar. ¿Sí? Ahorita, en un caso como estos, otra vez, que ambos están discutiendo y ninguno tiene prueba contundente a favor de él, ninguno tiene prueba, y ninguno de ellos estaba en posesión del barco, la halajá es Kol de Alim Gabar. El Bedín están obligados a retirarse del caso, ¿sí? No involucrarse, y permitir que el litigante más fuerte físicamente prevalezca. El que se lo queda, se lo lleva. Viene uno de ellos, antes de que el Bedín renunció el caso y permita que, antes que vino uno de ellos, uno de los 2, y lo agarró, vino uno de ellos, por decir Reubén, y le dice al Bedín un favor, le dice al Bedín, embarguen ustedes el barco para que mi compañero Shimón, mi litigante, como es más fuerte que yo, no se lo lleve hasta que te traiga testigos. O sea, yo te voy a traer testigos, pero no los tengo aquí. Y tengo miedo que si ahorita puede ser que él lo agarre y se vaya. O sea, por favor, embarguen ustedes el barco hasta que les traigo los testigos y traigo una prueba. Así le pidió Reubén al Bedín. La primera pregunta, si en este caso el Bedín puede embargar o no puede embargar. ¿Y en qué depende esto? Explico según una de las explicaciones del Rashbam, así dice. En otra pregunta que vamos a ver ahorita a continuación. Por un lado podemos decir que el Bedín embarga porque decimos que en caso, que en caso que Reubén al final no traiga testigos, ¿sí? Un segundo. Sí. La pregunta es si embarga o no embarga. ¿En qué depende si embarga o no embarga? En otra pregunta que vamos a ver a continuación, que es, la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si el Bedín embarga el barco? Y al final Reubén no trae testigos, ¿sí? Entonces viene y le dice, Reubén, no encontré testigos. Y ahorita el Bedín, la pregunta es si pueden ahorita
desembargarlo, soltarlo o no. Vamos a ver una duda si puede o no puede. Entonces dice la Gemara, aquí también esta duda, si embarga o no embarga, depende de esta segunda duda. Por un lado podemos decir que el Bedín lo embarga. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que sospechar si eventualmente al final no trae dos testigos, simplemente lo suelta. O por otro lado podemos decir, no, el Bedín no puede embargarlo. ¿Por qué? Porque en caso que al final Rubén no traiga dos testigos, no lo puede soltar. A menos que haya una prueba. Entonces, por lo tanto, está perjudicando a Shimón que él pudiese haber ido a agarrarlo porque es más fuerte. Esa es la duda de la Gemara. Entonces, otra vez, la duda de la Gemara, si el Bedín embarga o no embarga. Esto depende, en la próxima duda que vamos a ver, si en caso que ya lo embargaron y no hay testigos al final, si lo pueden soltar o no, a menos que haya una prueba. Entonces dice la Gemara, eso es un majloquet de Moraim. Rabuná dice que efectivamente el Bedín procede a embargar y Rabiudá dice que no pueden embargarlo. Bueno, la Gemara sigue contando la historia respecto al barco, que efectivamente, ¿sí? El Bedín, ¿sí? Procedió a ¿qué? A embargarlo, ¿sí? Y el litigante Rubén fue a traer dos testigos, pero no encontró los testigos, que era de él, ¿sí? Entonces viene él, Rubén, y le dice ahorita a los testigos, ¿saben qué? Desembarguen, suéltenlo, ¿sí? Y que aplique la ley, que Kol de Alim Gabar, el que más fuerte se la lleve, ¿sí? Como antes era, como antes que ustedes embargaron. La pregunta es, si en este caso el Bedín desembarga o no desembarga, que esa es la base de la duda anterior. Dice la Gemara, Rabiudá opina que no desembargan, y por eso él mismo dijo antes, el mismo Rabiudá dijo que no embargan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si llega a pasar no desembargan. Y Rapapá dice que efectivamente sí pueden desembargar. Si ya embargaron y al final no trajeron prueba, lo pueden soltar. Y la halajá respecto a eso, dice la Gemara, que no se puede embargar cuando se puede aplicar Kol de Alim Gabar. Cuando se aplica ese Kol de Alim Gabar, no puede el Bedín embargar hasta que uno de ellos traiga pruebas. Si uno de los litigantes pide, aunque uno de los litigantes lo pida, no se puede embargar. Y si efectivamente el Bedín transgredió y embargó, ya no lo puede soltar hasta que uno de los lados traiga una prueba contundente a favor de él. Pero si no trae prueba, se queda en manos del Bedín y no aplica Kol de Alim Gabar. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.